En el subsuelo de Moscú, entre las líneas del metro que nunca aparecen en los mapas turísticos, circula un tren privado. Sus ventanas están selladas. Los vagones están forrados de terciopelo rojo. Dentro, no se habla de ideología. Se habla de activos. El 30 de septiembre de 2015, el Consejo de la Federación Rusa autorizó oficialmente el uso de fuerzas armadas en Siria. El vocero del Kremlin, Dmitry Peskov, declaró a la agencia TASS que el objetivo era estabilizar el régimen legítimo y crear las condiciones para un compromiso político. TASS, 2015. Esta narrativa de un intervencionismo benévolo se consolidó en los medios globales. Creo que nuestro país tiene razón porque está luchando contra gente que destruye Siria y a su patrimonio. Encuestas recientes muestran un cambio en la actitud de los rusos ante la intervención militar de su país en Siria. Ahora un 72% apoya los ataques aéreos. Sin embargo, como escribió el historiador Timothy Snyder en El Camino a la No Libertad 2018, los regímenes autoritarios contemporáneos no niegan los hechos, sino que los destruyen y luego producen nuevos hechos a su medida. La verdadera historia de la intervención rusa no se encuentra en los comunicados de prensa, sino en los flujos de capital, los informes de inteligencia filtrados y la autonomacia de una alianza que, ya en 2012, mostraba profundas fisuras. La traición a Siria no fue solo geopolítica. Fue contractual. Mientras Assad creía estar firmando acuerdos de defensa, sus aliados en Moscú ya habían firmado otros en Tel Aviv. No sobre protección, sino sobre reparto. Para entender la traición, hay que desmontar la palabra. Traición no es solo apuñalar por la espalda. Es, en su forma más sofisticada, diseñar el laberinto sabiendo que tu aliado morirá de hambre en su centro, mientras tú vendes los planos de salida al mejor postor. La traición de Rusia a Siria fue de esta segunda clase, metódica, calculada y, sobre todo, rentable. Los cimientos de una alianza de medio siglo. Para comprender la magnitud de esta traición, es necesario remontarse a los cimientos de esta alianza, forjada no con Rusia, sino con la Unión Soviética. El origen del vínculo, 1944-1970. Las relaciones diplomáticas entre la URSS y Siria se establecieron en julio de 1944, incluso antes de la independencia siria del mandato francés. La URSS fue un firme partidario de la soberanía siria, y en 1946, el representante soviético Andrei Vyshinsky exigió en el Consejo de Seguridad de la ONU la retirada de las tropas francesas y británicas. Durante la Guerra Fría, este vínculo se solidificó. Siria, enfrentada a Israel y a las potencias occidentales, encontró en la URSS un patrocinador dispuesto. And it's Damascus, more than any other Arab city, that's been the center of Arab nationalism. It's got a history of bitter struggles against Turks and French. Now every Syrian feels that the fight is against Israel and the West. The man in the street believes that recently the Americans plotted to overthrow their government, and the evidence is strong. In the cafes, politics are made. Syrians are certain that the West won't help them, and that Russia is their friend. If you remove the danger of Israel, we might have time to think about the danger of becoming communist. I myself am called a millionaire, but I prefer 100 times to become a communist and not to leave the Jews take my land and take my home and to throw me as a refugee to the desert the way they have thrown our brothers from Palestine. If you answer to a question that I will ask, are you going to attack us again? You mean attack anybody in the Arab world? Any of the Arab world, exactly. Entre 1955 y 1958, Siria recibió aproximadamente $294 millones en asistencia militar y económica soviética. El golpe de estado del partido Ba'ath en 1963, y especialmente el golpe correctivo de Hafez al-Assad en 1970, consolidaron una alianza que sería fundamental para ambas partes. La base de Tartus. La joya de la corona, 1971. El año 1971 marcó un punto de inflexión geoestratégico. Hafez al-Assad concedió a la Unión Soviética el uso del puerto de Tartus para establecer una base naval. Este acuerdo le otorgó a la Armada Soviética su único punto de apoyo en el Mediterráneo, una ventana crucial hacia aguas cálidas que siempre había codiciado.
Tartus no era solo un símbolo, era un activo logístico vital que extendía el brazo de Moscú hasta el corazón de la OTAN. El Tratado de Amistad, 1980. Para institucionalizar esta relación, la URSS y Siria firmaron un tratado de amistad y cooperación de 20 años el 8 de octubre de 1980. Este pacto, que se renueva automáticamente cada 5 años, preveía consultas regulares sobre temas bilaterales y multilaterales de interés, coordinación de respuestas en caso de crisis y cooperación militar. Este tratado sigue en vigor hoy, lo que hace que el repliegue ruso en 2024 sea aún. Cuando estallaron las protestas en Daraa en marzo de 2011, el régimen de Assad se encontró rápidamente acorralado. Un cable diplomático estadounidense filtrado por Wikileaks ya revelaba en 2010 la profunda preocupación del gobierno sirio por la dependencia excesiva de equipos militares rusos obsoletos. La respuesta inicial de Moscú fue ambivalente. El 8 de octubre de 2011, Rusia y China vetaron la primera resolución del Consejo de Seguridad de la ONU que amenazaba con sanciones a Siria. El Consejo de Seguridad de la ONU sigue con las manos atadas para intervenir en el conflicto sirio. Rusia y China siguen bloqueando la resolución impulsada por los países árabes y europeos. Tanto Rusia como China se oponen a cualquier injerencia en Siria de la comunidad internacional. Moscú asegura que la resolución que se está estudiando abocaría a Siria a una guerra civil. Sin embargo, como documenta el International Institute for Strategic Studies, las entregas de armamento ruso a Damasco entre 2011 y 2012 cayeron un 60% respecto al período 2005-2010. La caída de la URSS en 1991 marcó un punto de inflexión. La deuda siria con Rusia, acumulada en armamento, alcanzaba los $13.4 millones según el FMI, 1995. El gobierno de Boris Yeltsin, sumido en la terapia de shock económico, mostró escaso interés en el dossier sirio. Fue en esta década donde emergió la figura del oligarca postsoviético. Oligarca, término con el que se designó a los mayores nuevos capitalistas rusos. En el país en el que vio la luz la primera revolución socialista, se suponía que reinaba la igualdad. Cuando este periodo de la historia llegó a su fin, un puñado de hombres se hicieron inmensamente ricos. Vladimir Gushinsky, millonario, empezó siendo director de teatro. Después creó una cooperativa industrial antes de dedicarse a la inmobiliaria, a la banca y a los medios de comunicación. Ya no vive en Rusia. Un informe del Congressional Research Service de Estados Unidos, 2017, señalaba que el 35% de la riqueza rusa estaba controlada por aproximadamente 110 oligarcas en 2008. Un estudio del Instituto de Diáspora Israelí de la Universidad de Tel Aviv, 2016, estimaba que, para 2015, entre el 40% y el 50% de estos magnates eran de origen judío, con fortunas profundamente diversificadas en Occidente e Israel. El politólogo Alexander Lukin, en Russia's China Policy in the Post-Cold War Era 1999, ya observaba este fenómeno. La nueva élite rusa no se define por la ideología, sino por la portabilidad de sus activos. Su patriotismo es contingente a la preservación de su acceso a los mercados globales. Este grupo, que incluye a figuras como Roman Abramovich, quien adquirió la ciudadanía israelí en 2018, y Mikhail Friedman, fundador del consorcio Alpha Group con fuertes inversiones en tecnología israelí, constituiría el núcleo de lo que la académica Vera Mitzlim-Shapir, en Fluid Rusia 2021, denomina la diáspora del poder, una red transnacional cuyas lealtades trascienden las fronteras. Segundo, la primavera árabe y la geometría variable de la lealtad, 2011-2015. En junio de 2012, el entonces primer ministro israelí, Benjamin Netanyahu, realizó una visita no publicitada a Sochi para reunirse con Putin. Según el diario israelí Haaretz, se estableció un entendimiento de desconfianza mutua. Rusia no interferiría con los ataques aéreos israelíes contra blancos iraníes y de Hezbollah en Siria, a cambio de que Israel no se opusiera activamente a la presencia militar rusa. Este entendimiento fue la primera piedra de la traición estructural. La economía de la guerra ya empezaba a dibujarse.
Un informe de 2014 de la ONG Global Witness, el amigo de Putin y el petróleo sirio, detallaba cómo la compañía Stroytransgaz, propiedad del oligarca Gennady Timchenko, había firmado contratos por $2.7 mil millones para la explotación de campos de gas en la plataforma continental siria, justo cuando el ejército sirio perdía el control de sus yacimientos terrestres. La intervención del 2015 y el cambio de paradigma. La intervención militar directa de Rusia en septiembre de 2015 evitó el colapso inminente del régimen de Assad. Sin embargo, esta operación, presentada como un acto de lealtad, también marcó el inicio de una relación de mayor dependencia y, en última instancia, de la traición futura. La intervención rusa de 2015 no fue un acto de salvación, sino de canibalización controlada. El Ministerio de Defensa ruso anunció que, en los primeros 90 días de campaña, se realizaron más de 4,000 salidas aéreas. Sin embargo, un análisis cruzado de los datos del Syrian Observatory for Human Rights y de la ONU concluyó que solo el 20% de estos blancos pertenecían al Estado Islámico. El 80% restante se concentraba en la oposición secular y en infraestructura civil, debilitando estratégicamente a cualquier alternativa viable a Assad. La dependencia siria se volvió absoluta. Para 2016, el 89% del armamento importado por Siria provenía de Rusia, según el database del Stockholm International Peace Research Institute, SIPRI. Damasco había pasado de ser un aliado a un cliente cautivo. La colaboración fáctica con Israel se hizo evidente en las estadísticas. Sobre el terreno, cientos de civiles han huido de la ciudad siria de Banias, en la costa mediterránea, tras un bombardeo del régimen sobre el barrio mayoritariamente suní de Ras al-Naba. El Observatorio Sirio de Derechos Humanos asegura que el ataque ha dejado al menos 9 muertos y desencadenado el pánico entre la población local. El propio ejército israelí reportó que entre 2017 y 2020 realizó más de 1,000 ataques aéreos dentro de Siria. La respuesta de los sistemas de defensa aérea rusos S-300 y S-400, desplegados oficialmente para proteger el espacio aéreo sirio, fue inexistente. El general ruso en jefe en Siria, Alexander Lapin, declaró en 2019 que nuestra misión no es defender todo el territorio sirio, sino proteger nuestros activos estratégicos. La soberanía siria había dejado de ser una prioridad. El negocio de la reconstrucción se planificó sobre las ruinas. Como escribió la economista Sima Shine, del Institute for National Security Studies, INS, de Tel Aviv, en un análisis de 2018, la guerra en Siria ha creado un nuevo modelo: la destrucción como motor de inversión extranjera directa para aliados selectos. Objetivos declarados VS. Objetivos reales. Oficialmente, Rusia intervino para luchar contra grupos terroristas como ISIS y al-Nusra. Sin embargo, su bombardeo sistemático de la oposición secular respaldada por Occidente dejó claro que su objetivo principal era estabilizar al gobierno de Assad a cualquier costo, asegurando así la continuidad de su influencia y el acceso a sus bases militares. La intervención transformó a Siria de un aliado en un estado clientelar. Para 2016, el 89% del armamento importado por Siria provenía de Rusia. Damasco dependía por completo de Moscú para su supervivencia militar, diplomática y, en gran medida, económica. Esta dependencia le dio a Rusia un poder de veto absoluto sobre el destino de Assad, un poder que finalmente ejerció en 2024. Acto 3. La caída de Assad y el pragmatismo postrero, 2024-2025. El año 2024 marcó un punto de inflexión que reveló la verdadera naturaleza de la alianza. Una ofensiva rebelde sorpresa derrocó al gobierno de Assad. Moscú, lejos de contrarrestar la ofensiva para salvar a su aliado, se mantuvo en gran medida al margen. Un combatiente que custodiaba el aeropuerto civil junto a la base de Meymin comentó: "Los rusos se están preparando para retirarse de Siria, si Dios quiere". La jugada final de Moscú fue de un cinismo magistral. Aunque Putin concedió asilo a Assad y su familia en Rusia, el Kremlin se acercó de inmediato a las nuevas autoridades sirias para tratar de asegurar la seguridad de sus bases y extender la estancia de sus fuerzas. La bandera de 3 estrellas de la revolución siria fue rápidamente izada en la embajada de Siria en Moscú en lugar de la antigua bandera de 2 estrellas del gobierno. El portavoz del Kremlin, Dmitry Peskov, declaró que Moscú estaba en contacto con representantes de las fuerzas que actualmente controlan la situación en el país. Отслеживаем все, что происходит в Сирии. Вы знаете, что мы, разумеется, поддерживаем контакты
с теми, кто контролирует сейчас ситуацию в Сирии. Это необходимо, поскольку там находится наша база, там находится наше диппредставительство, и, конечно, вопросы, связанные с обеспечением безопасности этих наших объектов, чрезвычайно важны и носят первостепенное значение. En julio de 2025, este acercamiento culminó con la recepción en el Kremlin del nuevo ministro de Relaciones Exteriores sirio, Asad al-Shibani, quien afirmó que Siria estaba interesada en los lazos con Rusia y en tener a Rusia a nuestro lado. En un giro que subraya la complejidad de la geopolítica regional, se supo que Israel estaba presionando a Estados Unidos para que permitiera a Rusia mantener sus bases militares en Siria. El objetivo declarado era mantener a Siria débil y descentralizada, contrarrestar la creciente influencia turca en el nuevo gobierno y oponerse a la posibilidad de que el nuevo régimen, cuyos miembros son caracterizados como yihadistas muslims, estableciera vínculos con Hamas u otros grupos palestinos. El experto en Medio Oriente, Dr. Eddie Cohen, advirtió en una entrevista televisiva que el nuevo liderazgo sirio quiere liberar el Golán, esas son sus ambiciones. Esta posición israelí crea una alineación perversa de intereses. Tanto Moscú como Tel Aviv, por razones distintas, encuentran valor en una presencia rusa continuada en una Siria debilitada. Entonces, si llegaste hasta esta parte del video, significa que voy a pedirte por favor que te suscribas y le des like. Créeme, estos vídeos los hago cada año y les pongo mucho esfuerzo, aunque no siempre se note. Nadie me paga por hacerlos. Soy medio independiente, digámoslo así. Me apasiona profundamente la verdad, y aún más compartir con ustedes lo que aprendo. La investigación es muy costosa, pero las fuentes están en la descripción del video para que las revisen. Me cansé bastante haciendo este video, así que lo que sigue es una entrevista de donde saqué mucha de la información para elaborarlo. Si quieren quedarse, adelante. Si no, no pasa nada. De cualquier manera, muchas gracias. Soy sirio de origen, vivo en Valencia, soy médico, internista, trabajo en un hospital público, muy ligado a mi país. De hecho, llevo la bandera anterior, que es la única bandera de Siria, porque las banderas que veis de momento no son legales. Va a ser una bandera legal, tiene que ser votada por todos los sirios. Tiene que haber referéndum, una constitución nueva que la que dicen ellos, etcétera, etcétera. Es un tema totalmente político, que esto podemos entrar en estos detalles y explicar quién esta gente que entra en Damasco, lo que pretenden, por qué se hizo todo eso y dónde hemos llegado. ¿Cómo quedó el país con esta situación de guerra? ¿Cómo quedó? Política, económica y socialmente hablando, claro. Nada, lo primero que me gustaría cuando se habla ya de dictadura, porque ahora sí todo el dictador Bashar, o el dictador Saddam, o el dictador Gaddafi, hay que textualizar algo que la gente en Occidente no hay manera que lo pueda entender, y es fácil de explicarlo fácilmente. En el mundo árabe, el mundo islámico, no puede existir una democracia al estilo europeo, occidental, da igual que sea una democracia falsa, totalmente, ya sabemos que es totalmente controlada por los medios de comunicación, por el imperio, por el dinero, por las finanzas y por intereses de muy poca élite. Pero no puede existir. ¿Por qué? Simplemente en este mundo, el mundo islámico, no se ha separado nunca el Estado de la religión. Y como no hay una separación, no hay una igualdad de oportunidades, ni en el enfoque democrático, ni en el enfoque de debate, de ideas, ni siquiera temas religiosos, etcétera, etcétera. Y Europa, por recordar a muchos que nos están escuchando, prácticamente tienen que entender que empezó a avanzar Europa después de separar el Estado de la religión y de la Iglesia Católica. Entonces ya empezó el progreso. Está latente la Iglesia, pero no tiene las decisiones sobre el pueblo, ni cómo tiene que comer, ni qué tiene que beber, no cómo tiene que vestir, cómo tiene que casarse, cómo tiene ni siquiera hablar, ¿vale? Está en todo. Entonces el Islam está metido en esta zona 1400 años con un dominio total a todos los aspectos. Para que haga una idea la gente lo que habla, que pongas un canal de unos satélites árabes, el Nilsat o el Arabsat. Si hay 1300 canales, hay 800 hablan del Corán. Versión del Corán, interpretaciones de tantas
versiones posibles y sectas posibles y corrientes posibles en el Islam. Su actitud en general es un hombre laico, no es nada religioso, estoy convencido. Pero como un presidente de una república, tiene que demostrar. Pero hay una tolerancia religiosa en Siria total. La gente que ahora mismo que hablan de la democracia, ahora sí que no hay democracia en Siria, en este mundo. Porque anteriormente, por decir ejemplo rápido, están saliendo los cristianos en Siria, ahora por Navidades la han quemado, la han atacado iglesias, han atacado Malula, donde se habla el arameo, muchos sitios pequeños, y ellos en Siria lo defienden y dicen, no, son del régimen anterior para querer problemas. Luego queman una árbol de Navidad, lo dijeron lo mismo en sus redes, porque tienen mucha gentuza en las redes, y luego tener que reconocerlo porque están grabados que serán chechenos quemando, y dicen, no, que es una cosa esporádica, vamos a castigarlos. Y esto sigue. Entonces, claro, ahora protestan los cristianos, tú lees las redes sociales, hablan que había que pisarlos. Esto es la gente que él va por un camino diciendo, cambiando del Daesh al Nusra, a no sé qué, a no sé cuánto, ahora le han puesto un traje, una corbata, pero realmente es un salafista, un hombre que ha cortado cabezas. Él personalmente ha cortado cabezas y ha pegado tiro en la cabeza en Irak. La matanza tan importante en Nínive, que era el emir de Daesh, que pegaban el tiro y tiraban a la gente en el Éfrates, o el Tigre, no me acuerdo. El Spiker se llama, es un campo militar. Él era el emir de esta zona y ha cortado cabezas. Y su primer ministro ha cortado cabezas en Siria. Si tú haces unas elecciones libres en cualquier país árabe islámico, van a gobernar los islamistas. Sin duda. Quiero decir, si tú no tienes oportunidad de 1400 años, dominan todo, no hay manera, evidentemente la gente no tiene otra versión de pensar y van a acabar gobernando en Egipto, en Marruecos, en Argelia, en Arabia Saudí, en Afganistán, en Pakistán, en Indonesia, en cualquier sitio. Por lo tanto, es necesario que tiene que haber una manera distinta porque nadie se atreve, ni un presidente, ni nadie, tocar el tema religioso, ni siquiera puede ser laico, como la Siria de Al-Assad o de su padre. Si ellos practican la democracia y llegan al poder, te puede garantizar que no habrá ninguna democracia. Si hasta ahora una democracia totalmente que tú, incluso en Siria, verás críticas contra el gobierno, había un drama de televisión y cine crítico con muchas cosas, había una apertura, la gente puede beber el alcohol, puede pasear vestida como le parece bien, no había ninguna presión de ningún tipo, pero eso sí, contra el radicalismo islamista era muy duro con ellos. En aquel momento nadie lo pensaría, ni el general Soleimani, el que negoció con Putin para que entren las tropas, ni los iraníes pensaban que este hombre es de Yavadlovich, es un de las sectas sionistas rusas, lo dice un hakam judío israelí sionista al 100%. Está el vídeo cuando habla de Putin en inglés, que es un Yavadlovich. Pueden entrar para ver qué secta es, dónde se creó, en Rusia, etcétera, etcétera. Pero en sus actitudes se demostró. Su primer ministro, señor Mikhail Mishutin, es judío sionista. En la lista de los 50 sionistas más reconocidos del mundo, por su influencia es el número 18, el primer ministro ruso. Por lo tanto, esta gente no sabe lo que está diciendo. Entonces, cuando estamos hablando, hay un complot tremendo. Han eliminado a la gente que no quiere luchar. Por ejemplo, el jefe del Estado Mayor de la 4ª División Siria, la Guardia Republicana, en Damasco. Damasco solo con la 4ª División no hubiera caído en 3 años. Lo asesinó hasta sabemos el nombre del oficial ruso, un coronel. Entró en su despacho, aquel es teniente general, y lo asesinó en su despacho. Siria ha sido entregada con la llave al Jolani. De hecho, todo lo que viene luego demuestra que hay una entrega y han trabajado inteligencia rusa con la inteligencia del M6 y la CIA para prepararlo. ¿Por qué lo digo eso? Si sale Richard Moore, que es el ex jefe del M6, tiene un libro donde hablaba
que llevan trabajando con el Jolani 3 años. No estaba en busca y captura, no lo encontraba Estados Unidos para matarlo, trabajando con él la gente del M6. Los últimos meses, el mes concretamente, vamos a hablar, el 25 de mayo sale el ex embajador de Siria, americano en Siria, Robert Ford, y dice: he trabajado con el Jolani los últimos meses. No era buscado que iban a matarlo por 10 millones de euros, prepararlo, y aparte en el CNN van a ver todas las entrevistas en el CNN, hablan con él, preparándolo, y le pagó una ONG británica, que normalmente son infiltrados, son del M6, para prepararlo, afeitarlo, arreglarlo y ponerle la corbata y decir: ahora vas a coger el taxi, porque los rusos han despejado el camino, han bombardeado tropas sirias, tropas de Hezbollah, los 4 o 5 generales que han traicionado al país, que han traicionado porque el ruso ha querido, porque si no hay detrás el M6, la CIA, la inteligencia turca, el dinero de Qatar y la presión rusa, no se atreve ningún general, no hubiera cambiado tampoco nada. Me explico. A lo largo de esta guerra que el ejército sirio ha resistido en meses y años, asedios como en Deir-ez-Zor o en Alepo, donde han hecho ni Stalingrado se queda corto en algunos sitios de Siria, prácticamente había deserciones del ejército, muchísimo más. El primer ministro de Siria desertó, el primer ministro, y no cayó Siria. El Daesh estaba en las afueras de Damasco, los combates estaban a 8 kilómetros del centro de Damasco y no cayó Siria. Bashar al-Assad estuvo en los 3 o 4 puntos más clave alrededor, en Jobar, en Daraya y en otros sitios, incluso en Homs. Yo tuve la suerte en aquel momento, el 2012, de estar en la ciudad. No llegué a verlo, porque estaba en el... Hoy voy a hablar de todo. Estuve ahí 2 veces en esta guerra y me han necesitado que vuelva aquí porque era necesario estar y abrir algún tipo de frente con el movimiento de apoyo a Siria, etcétera, etcétera, etcétera. Por lo tanto, no llevaba ni antibalas. Este hombre, alguien puede pensar que ha escapado con los calzoncillos, se ha salido corriendo. El ejército de Siria, que ha luchado tanto a tirar sus armas, porque hay un complot tremendo. El que tiene que dar las órdenes la dio, había una guerra electrónica, y a las 4 o 5 generales, que ya las tenemos todos, tenemos listado del primer nivel hasta niveles más bajos. Esto es algún día que el Jolani no va a quedar toda la vida, ni ese terrorismo. Estos van a ser juzgados todos hasta el último. Mientras, si se escapa de Siria, lo llevan los británicos, que le dan asilo, o va a Qatar, o va a donde sea, perfecto, pero en territorio sirio lo tienen claro, ¿vale? Tenemos un listado largo ya, son 1 año que ya tenemos muchos datos. Por lo tanto, este complot lo demostró, y poco a poco, cuando tuve Robert Ford, sale un rabino importante israelí y dice: Putin es un Javad Lobovich. Sale prácticamente la relación del Jolani luego con Ronald Lauder, el presidente del Congreso Judío Mundial. Hay una relación clara, ¿vale? Demuestra incluso la entrevista de David Patriot, el Patriot que era el jefe de la CIA, el jefe del destacamento en Irak, hablando entre profesor y alumno. O sea, una sonrisa, nosotros estábamos 2 bandos, se lo sacó el de la cárcel. Era un Daesh. ¿Cómo van a sacar un Daesh en 5 años de la cárcel? Número 2 del Daesh, el emir de Nénova, que ha degollado gente en su mano. ¿Por qué lo sacan a los 5 años de la cárcel? Porque vieron en él algo y dicen: mira, ahora el dinero catarí y tu misión está en Siria en el 2012. Y llegó y logró lo que tenía que lograr. Por lo tanto, hay un complot tremendo que voy a acabar aquí este tema cuando hay una declaración de Lavrov. También la puede ver todo el mundo. Lo que estaba hablando, todo está documentado el día 9 de octubre. Entonces dice Lavrov, según Putin, Ahmad el-Shara, que es el Jolani, su presencia en la nueva reunión ruso-árabe tiene una importancia especial. O sea, desde cuando un terrorista, como si hubiera luchado contra el terrorismo checheno, la guerra en el Cáucaso 2 veces, y acaba recibiéndolos en el Kremlin,
Los mismos estos, la mayoría de ellos son chechenos que están luchando, uzbecos, y volverán a luchar ahí, que es uno de los planes del M6, van por delante de todo, ¿vale? Entonces el tema, dice, tiene mucha importancia especial, su presencia, tú imagínate qué importancia, un cortecabezas que está en una reunión de los líderes árabes. Y uno de los temas dice, entendemos a Israel, que tiene que tener una zona de exclusión en el sur de Siria, porque la entendemos por la preocupación por su seguridad. Entonces, a lo largo de 11 años de guerra, o desde que vas analizando cosas, porque alguno me dice, ¿tú qué puedes hacer uno de Putin? Si la línea de mi país es así, donde vino para ayudar contra el terrorismo, y nos demos cuenta que no le preocupaba el sionismo, y el sionismo no lo separaba del nazismo. Desde 1975, la Unión Soviética la puso al mismo nivel en Naciones Unidas, cayó con la caída del muro. Por lo tanto, muchos datos sobre la guerra. El avión que murieron 16 especialistas en inteligencia militar rusa en la costa siria, un F-16 israelí detrás, lo derriba un S-200 modernado, o sea, mejor preparado que el S-200 a nivel de los sirios, derribó el avión, murieron los 16 militares rusos, ni una condena, ni una respuesta a Israel, nada, y donde la respuesta ha sido a nosotros, de capitán para arriba cobraban de los rusos. Pero incluso la milicia militar rusa, lo que es los militares rusos tienen su policía, patrullaban el sur de Siria, a la frontera de Israel, para proteger a Israel, no por otra cosa. Y para que no haya destacamiento del ejército sirio en el sur, lo prohibieron a Bashar al-Assad del ejército que hay un destacamiento por lo menos de 60 kilómetros. O sea, el destacamento estaba al sur de Damasco, muy lejos de donde hay que estar. Y colocaron terroristas pro-Jolani, pero no entendían ya, eran fracciones, la lideraba la que se llama el Failak 25, su jefe se llama Ahmad el-Ode. Este era terrorista como el Jolani, de los grupos, pagado por los Emiratos Árabes Unidos y coordinará los Emiratos con Rusia para controlar el sur de Siria. Y es el primero que entró en Damasco. No entra la tropa del Jolani con motos y 4x4. Entró él. Llegó a los ministerios, tenía que sacar documentos, llegó al Palacio Presidencial, cosa concreta, luego llegó la tropa del Jolani del norte. Entonces, durante la batalla, se prohibió al ejército sirio luchar. Rusia no quiere luchar, que no luche, pero tú no puedes secuestrar al presidente de Siria. ¿Y por qué lo digo secuestrado? Porque salió un documento, también lo pueden ver todo el mundo, y no sé el por qué se filtró este documento ahora, del Ministerio de Asuntos Exteriores turco, porque igual los turcos no están muy contentos con los rusos. Había muchos pactos dentro, hasta los iraníes están implicados. De menor medida, y ahora lo explico para que la gente, yo soy pro-Irán mientras lucha por la causa palestina. Yo soy laico, soy comunista, y cuando termina, si algún día terminamos con el ente sionista y un Estado único palestino donde viven todos, el que tiene derecho a vivir en Palestina, sea judío, cristiano o musulmán, que viva. Yo no estoy de acuerdo con el radicalismo o el fanatismo islamista, de igual que de donde venga. O sea, yo no quiero un país laico, civil, y tú practicas la religión tuya. No comparto yo las ideas religiosas de nadie, ni siquiera que sean católicas, ortodoxas o quien sea. Tú eres un hombre laico, vives, que eres judío, que eres ortodoxo, católico, chiita o sunita, practica tu religión, pero a mí no vas a imponerme nada. Queda claro. Por lo tanto, cuando... Sí, la palabra. Entonces, ¿por qué digo todo eso? Porque el presidente Siria, cuando dijo que no ha vuelto desde el 28, sale el documento turco. El primer punto, Bashar al-Assad va a autorizar, otorgar poderes y va a dejar el país al primer ministro. Tal y cual, puntos concretos,
que desde el 28 tiene que venir a Damasco, el día 1 tiene que salir el día 1 de madrugada. Siria, Damasco cayó el 8 de diciembre, hablamos del 1 de diciembre. Le dijeron, Bashar al-Assad a pasar las líneas rojas. Y él, con esta palabra, hizo el plan que está preparado. Por lo tanto, el que aún piensa que Putin está por el eje de la resistencia, lucha por la causa palestina, lucha contra el sionismo, es que no tiene idea, mejor que se dedica a otra cosa. Para terminar este video voy a poner un clip del camarada Phineas, que describe muy bien todo. Lamentablemente, mi deseo era enterrarme en Siria, cuando me muero al lado de mi padre. Y ya tomé la decisión, esta tierra nunca la seré. Gobierne quien gobierne en Siria. Prefiero hablar con mis hijos, le digo, el día que el papá no está, incinerarme y tirarme en el Mediterráneo. Llegaré hasta la costa de Siria. Pues eso es. Se despide una vez más su camarada, Proyecto Omega. Adiós.